Bueno, bienvenido a los que se van uniendo por TikTok. También les vuelvo a repetir, a insistir a aquellos que van entrando. Este estudio que estamos haciendo ya no es el estudio y las lecturas de la Saliyot, eso cada uno lo debe hacer de forma diaria para llegar con el estudio completo a lo que sería el Shabbat, que se hace el estudio completo de la porción de la Torá, como lo decía Marcelo. Por eso hemos decidido comenzar con un nuevo tema, y durante toda la semana vamos a estar haciendo, en esta semana vamos a hablar de esto, de identidad. Esta va a ser la primera parte. La semana que viene ya serán otros temas. Recordemos que nos acercamos a las fiestas del Eterno, o sea, bueno, a los Moedim. Entonces vamos a ir encarando por ahí cómo celebrar las fiestas y todo eso. Cómo llegamos, cómo debemos llegar a las fiestas, nos vamos a basar en eso. Vamos a ir cambiando, justamente como lo decíamos al principio, el método. Esto lo vuelvo a repetir para aquellos que van entrando. De todos modos, a aquellos que se conectan tarde, les aviso. Este estudio lo vamos a subir luego al canal de YouTube. El canal de YouTube se encuentra el link en la descripción de mi perfil, del perfil de Marcelo también, así que también nos pueden buscar por ahí. También estamos en un grupo en Facebook y también tenemos un grupo de WhatsApp. También si desean unirse a estudiar con nosotros y también compartir la enseñanza a través de un grupo más privado, como estamos ahora por medio de Meet, que estamos con el hermanito Diego también, y bueno, los otros hermanitos que quizás se puedan conectar enseguida. Amén. Bien, hoy vamos a empezar con lo que es identidad, una pregunta que tenemos muy frecuente siempre. Siempre que nos dicen quiénes somos, si somos judíos, si somos judaizantes, si somos cristianos, si somos católicos, quiénes somos. Esta pregunta que siempre nos hacen cada vez que hacemos los distintos estudios. Amén. Amén. Perdón. A ver. A ver. Bien. Y vamos a comenzar con este pasaje que nos deja en el libro de Isaías 60 del 8 al 9, que nos dice: ¿quiénes son estos que vuelven como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí me esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer a sus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yud-Heh-Vav-Hei, tu Elohim, y al Santo de Israel, porque te ha glorificado. Esta pregunta con respecto a quiénes somos también la tenemos en las Escrituras desde el principio. Esto nos va a ayudar y quisimos poner esto al comienzo de este estudio para que tengamos un enfoque de a lo que se va a tratar esta enseñanza, esta primera parte. Recordemos que en el libro de Isaías, en el versículo 46:10, nos dice su palabra que el mensaje, o sea, todo lo tenemos desde el principio. Es decir, todo el Eterno nos lo ha dado desde el principio. Nuestra identidad quiere decir que la tenemos también desde el principio. Amén. Bueno, vamos a ir viendo entonces por un punto de partida. Vamos a comenzar a definir lo que es identidad, ¿no es cierto? Pero desde una perspectiva, digamos, terrenal, diríamos, desde una identidad ¿qué sabemos hoy en concepto de identidad? Entonces vamos a ir viendo que la identidad es el conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlo del resto. Sabemos que es la identidad de la persona, ¿no es cierto? Sabemos que hay diferencias en etnias, en colores de piel, en lenguajes, en distintas cosas. Entonces eso es lo que hoy identificamos como
identidad, nuestra identidad. Entonces vamos, como recién decía mi esposa, tenemos que escarbar para ver cuál es nuestra identidad, porque nos pasa que muchas veces venimos de distintas doctrinas, de distintas religiones, venimos caminando y estamos perdidos, no sabemos qué es el significado de identidad y a quién pertenecemos, qué es lo que es nuestra identidad hoy en día y a quién nosotros queremos pertenecer, porque una cosa, diríamos, nosotros podemos cambiar nuestra identidad, nosotros podemos irnos a vivir a algún otro lado y adoptar distintas costumbres, distintas cosas de la región, del lugar y cambiar nuestra identidad. No es algo inclusive que nuestra nacionalidad. Exactamente, no es algo que viene impregnado, diríamos, si bien tenemos nuestras cadenas genéticas que nos definen, ¿no es cierto?, como persona, pero podemos mudarla, podemos cambiarla en cuanto a gustos, a cultura, a religión, a un montón de cosas. Y vamos viendo las distintas clases, diríamos, de identidades que tenemos. Tenemos tres tipos de identidades: identidad personal, identidad cultural y una identidad nacional. La identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al resto de las personas. Entonces vamos viendo que esta forma es individual de cada persona, nos hace distinto al resto de los demás. Esa sería la definición de lo que es una identidad personal. Después tenemos las identidades culturales, que son las características propias de la cultura de un grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de un grupo y también diferenciarse del resto. Están compuestas por múltiples elementos como las tradiciones, los valores y las creencias características de una determinada cultura. Entonces vamos viendo cómo tenemos estos niveles de identidad a las cuales nosotros podemos ir adoptando. Identidad nacional es el sentimiento identitario a nivel individual o colectivo basado en la pertenencia de un estado o nación que pueden llegar a abarcar distintos aspectos como la cultura y la lengua, como el patrimonio, el patriotismo y el nacionalismo. Entonces vemos que en una persona común estas barreras se rompen, estas barreras se unen y se mezclan. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que, por ejemplo, nosotros nacimos en Argentina, pero posiblemente podemos mudar, podemos migrar a otro país y adquirir esa nacionalidad, esa identidad nacional, esa identidad cultural que va a estar ligada a la región, al lugar donde vamos a vivir. Entonces tenemos que ir comprendiendo y entendiendo desde raíz el tema de nuestra identidad, el tema de para dónde uno quiere, en dónde uno quiere estar, porque muchas veces si bien no nos damos cuenta, pero nacemos en un lugar y de ahí no nos movemos y toda la vida tenemos esa misma identidad, esa misma cultura, esa misma religión, esa misma lengua, pero sin embargo hoy en día ya se han roto todas esas barreras, la mayoría, y conocemos de distintas culturas. Hoy el internet nos permite tener un portal, una ventana abierta a todas las culturas del mundo y podemos conocerlas, aprender de ellas y nos da la posibilidad de emigrar, de irnos. Entonces eso tenemos que comprender cómo se define nuestra identidad. Entonces ahora vamos a proseguir, ¿no es cierto?, con la gran pregunta del millón: ¿quiénes somos? Ahora lo tenemos que ver, ¿no es cierto? Recién Marcelo nos explicaba a un modo terrenal, como lo denominamos así, ¿no es cierto? Un modo terrenal. Ahora vamos a ponerlo a esto que queríamos explicar de identidad, sobre quiénes somos, a la luz de la Escritura. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre quiénes somos. Nuestra identidad no radica en la identidad terrenal, sino en una identidad espiritual, en relación con nuestro Creador. Recordemos que nosotros, justamente nos dice su palabra, que nosotros no debemos atesorar
cosas terrenales, sino tenemos que estar pensando en los reinos de los cielos, en el reino de los cielos. Tenemos que estar en ese objetivo, en esa dirección, tenemos que concentrarnos en eso, pero para nosotros llegar a eso, tenemos que estar abocados con el objetivo de ser espirituales, no ser terrenales. Tenemos que romper ese estigma, esa estructura que tenemos. Entender que no somos parte de una religión por creer en nuestro Salvador es muy importante, dado que antes solo nos encasillábamos en una etiqueta. Hoy entendemos que por medio del Mesías Yeshua tenemos una identidad. Entonces vamos viendo que ya hoy nos tenemos que dar cuenta, no nos podemos etiquetear, no nos etiqueteamos en una religión, en un lugar, no nos encasillamos, sino que nos abrimos, nos expandemos, somos, encaramos algo espiritual, no algo terrenal. Vemos algo muy importante, ¿no es cierto?, por medio de la palabra, es que hemos adquirido una identidad gracias al sacrificio de Yeshua. Por medio de Yeshua nosotros adquirimos esa identidad, que es una de las preguntas que frecuentemente tenemos, siempre que estamos en el live o estamos haciendo algún estudio, siempre preguntan, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué religión son? Siempre nos encapsulan a una religión o nos dicen, ¿son judíos? ¿Son cristianos? ¿Qué son? Bueno, ahora vamos a dar esa explicación sobre quiénes somos. Estamos reconociendo que nuestra identidad parte a raíz de Yeshua. Lo vemos en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Recordemos que todos lo conocimos como Jesucristo, ¿no es cierto? Muchos lo conocimos con ese nombre. ¿Por qué? Porque en la Escritura está esa traducción y eso traemos arraigados de esa identidad terrenal. Pero una vez que nosotros comenzamos a escudriñar y aprender y entender la palabra del Eterno, vamos viendo que, por ejemplo, una de las contradicciones sobre este nombre es que la J no apareció hasta después de 1570 de nuestra era común. Entonces, nunca en la vida real su nombre pudo haber sido Jesucristo. Entonces, cuando encontramos esa diferencia, nos marca eso, empezamos a escudriñar y a ver qué realmente, cómo se llamaba nuestro Mesías, cómo le decían sus discípulos, cómo lo llamaban. Y encontramos en las Escrituras que desde el hebreo su nombre es Yeshua, quien es nuestro Mesías. En Efesios 2, del 11 al 13, Pablo, Rab Shaul, lo vuelve a decir. Se lo dijo recién a los filipenses en la carta, ¿no es cierto? Y ahora en Efesios vuelve a repetir lo mismo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. Amén. Vean lo que dice, muy importante, ¿no es cierto?, su palabra, que justamente era lo que estábamos mencionando recién. Lo que nos dice acá el libro de Efesios, ¿no es cierto?, que esto es algo que también lo estábamos leyendo durante todas las noches, durante todas las enseñanzas, porque siempre venían a contendernos, a decirnos, no somos gentiles. No, dice la Escritura, vean, lo trajimos, copiamos, pegamos versículos de la Escritura, y nos dice su palabra, vosotros antes eran los gentiles, antes éramos llamados gentiles. ¿Y por qué éramos llamados gentiles? Porque estábamos sin Cristo.
y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, nos está diciendo acá la escritura. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos dice en el verso 13? Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros ahora sois hechos cercanos por medio de la sangre, es decir, por medio del sacrificio de nuestro don Yeshua. Ya somos injertados. Muchos me dicen, no, pero no dice ahí la palabra injertado, no dice ahí que somos injertados. ¿Cómo que no? Eso está diciendo. Entonces no estamos haciendo una lectura comprensiva de lo que dice. Estamos leyendo por leer sin entender. Aquel que lee sin entendimiento es considerado nulo lo que está leyendo. Nos está diciendo, la escritura está siendo bien clara, dice que antes éramos gentiles, ahora estamos hechos cercanos, sido cercanos gracias al sacrificio de Yeshua. Y eso nos está señalando que hemos sido injertados a la ciudadanía de Israel. Porque ¿de qué estábamos alejados? De la ciudadanía de Israel. Entonces, de aquí podemos ir viendo que nuestra identidad, acá vamos viendo dónde va apareciendo nuestra identidad y cómo va surgiendo nuestra identidad. También vamos a irnos al Tanakh, vamos a seguir estudiando y escudriñando, porque es lo que tenemos que hacer, siempre poner todo a la luz de la escritura, y es como vamos a poder ver justamente esta parte, cómo somos Israel. Amén. Amén. En Génesis 48:8 nos dice su palabra: y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Vean cómo ya había sido profetizado todo esto que nos vienen diciendo en la semana. ¿Quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué son? ¿Son judíos? ¿Son judaizantes? ¿Qué son? Vean que esto ya había sido profetizado, y fue profetizado por Jacob. ¿Y por qué estoy diciendo que fue profetizado? Vean que le está diciendo a los hijos de Joseph, le está diciendo quiénes son estos, como si Jacob no conociera a los hijos de Joseph. ¿Por qué pronunció esto? Porque estaba profetizando algo que iba a suceder con su descendencia, con la descendencia de José. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo se va a ir dando, y cómo vamos a ver que nosotros somos esa parte de esa descendencia. Recordemos que Efraín y Manasés nacieron en Egipto, al igual que nosotros. Nosotros hemos nacido en el mundo, hemos nacido en Egipto, hemos nacido en la dispersión. Entonces pertenecemos justamente a Efraín. Vean el significado del nombre de Manasés y Efraín. Todo esto más profundizado lo pueden encontrar en la porción de la Torá Vayehi, que esa fue en el libro de Bereshit, para aquellos que se van conectando y lo pueden ver. Bien, Manasés dice, el significado lo vemos en la escritura, dice, Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Efraín, Elohim ha hecho que sea fructífero en la tierra de mi aflicción. Entonces, ¿qué significa Efraín? Que es fructífero. Eso significa Efraín. ¿Y qué sucedió con Efraín en el mundo, en las naciones? Fue fructífero, se multiplicó. Manasés, el significado, porque Elohim me hizo olvidar, es el que hace olvidar. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos ver en nosotros, en nuestras vidas? Una vez que hemos conocido a Yeshua, que hemos sido injertados, ¿qué nos dice su palabra? Que Él olvidará nuestros pecados, no se acordará más de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Entonces podemos ver cómo esto, a la luz de la escritura, nos está representando a nosotros. Amén. Sí. Amén. Sí, lo que quería agregar a esto, justamente vos recién lo decías, nos dice en el 46:9,
acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos, Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Recordemos, como no es algo que nosotros nos hayamos inventado de estas cosas, sino el Eterno ya lo había dejado por escrito desde el principio. Lo decía, lo leías vos al principio, lo parafraseabas, ahora yo te lo traje para leerlo, pero el Eterno, a ver, desde el comienzo ya tenía todo este plan, ya tenía todo, ya sabía cómo iba a suceder todo. Si bien el Eterno nos deja a nosotros la opción, ¿no es cierto?, de escoger, de elegir, pero Él ya tiene las distintas, los distintos rumbos que vamos a tomar. El Eterno ya sabía desde antes que todo esto iba a suceder, de que íbamos a ser dispersos en las naciones, que nos iban a tragar las naciones y que íbamos a ser parte de un pueblo que se había olvidado de la palabra, que se había olvidado de la Torá, de las Escrituras. Vamos a ir viendo entonces el origen, la adopción. ¿Qué es la adopción al pueblo de Israel? Entonces vamos a ir viendo Génesis 48 del 1 al 5 nos dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se les hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se levantó sobre la cama. Y dijo José: el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tus descendientes después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Esto es lo que está diciendo Jacob a José. Esto está antes que esa bendición que recién leíamos. Esto es previo. Jacob estaba adoptando como propios a los hijos de José, aquellos gentiles, aquellos que habían nacido en Egipto. Ahora, algo muy importante y que hemos señalado, que dice como Rubén y Simeón. No está diciendo en lugar de Rubén y Simeón, porque hay muchos que piensan y que creen en la famosa teología del reemplazo, que eso no es escritural, no está a la luz de la escritura. Entonces vemos, el mismo Jacob está pronunciando esta bendición sobre los hijos de Manasés, de José, Manasés y Efraín. Y vemos algo muy importante, vemos que no es que no conocía a los hijos de José, sino lo que estaba lo estaba profetizando anteriormente, como veíamos, lo que leíamos anteriormente, y que fue después, ¿no es cierto?, de esto que está pronunciando sobre los hijos de José, que dice, pronuncia estas palabras Jacob diciendo: ¿quiénes son estos? ¿Por qué pronuncia esto? Porque estaba profetizando lo que iba a suceder a futuro con Efraín y Manasés. Recordemos que ellos son los dispersos, son los que se esparcieron por el mundo. Entonces es algo que estaba profetizando para estos momentos que estamos viviendo. Hemos nacido en la dispersión, y cada vez que nos conectamos o entramos, o aquellos que predican, o estamos ahora, ¿no es cierto?, haciendo un estudio, una enseñanza, y siempre entran y preguntan: ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Son judaizantes? ¿Quiénes son? ¿Son católicos? ¿Son cristianos? Escuchan de la palabra pero no saben quiénes somos. Esto estaba profetizando Jacob.
no, el mundo, es decir, no iba a saber, el mismo Israel dice Israel no sabía quiénes eran, o sea, estaba diciendo quiénes son. ¿Y por qué estoy diciendo Israel? Porque aquellos que preguntan quiénes somos, también son Israel, porque también han conocido a Yeshua como su Señor y Salvador. Recordemos que adquirimos ciudadanía, como lo dijimos al principio, gracias al sacrificio de Yeshua. Amén. Bien, continuamos. Vamos a leer Génesis 48 del 13 al 16. Amén. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, Manasés, a la izquierda de Israel, perdón, comienzo. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sean perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén. Vemos como acá cuando está anunciando, ¿no es cierto?, la bendición, cuando está pronunciando la bendición que hace Jacob sobre los hijos de José, pronuncia algo muy importante, porque les dice: el ángel que me liberta. Recordemos que el ángel que iba delante de él era Yeshua, porque ningún otro ángel puede dar libertad, sino el único que da libertad es Yeshua, el único que se le ha entregado toda autoridad, toda potestad se le ha sido entregada es a Yeshua. Entonces está pronunciando a Yeshua acá Jacob. ¿Y qué es lo que está pronunciando sobre ellos? Dice: sea perpetuado en ellos mi nombre. Israel les está diciendo que sea perpetuado su nombre. Entonces, como aquí podemos ver que somos Israel. Cuando vienen y nos preguntan: ¿quiénes son ustedes? Somos Israel. Somos descendientes de Efraín y de Manasés, aquellos que fueron tragados por las naciones. Somos Israel, porque dice que en ellos sería perpetuado su nombre, el nombre de Israel. Muchas veces nos dicen: no encontramos eso en el Antiguo Testamento, no encontramos, porque normalmente los versículos donde Pablo explica a los efesios sobre sobre la identidad perdida de Israel, digamos, él lo deja claro, Pablo. Y siempre nos dicen: no, pero ustedes traen esos versículos de Pablo tergiversado, que no lo entienden, que es complicado. Entonces vemos cómo en el Tanaj, en la Torá, ya estaba escrito, ya estaba profetizado también de esto. No es algo que Pablo no sabía o que ignoraba. Pablo estaba hablando de la Torá. Recordemos que él tenía gran capacidad, había estudiado mucho la Torá. Entonces vemos que Pablo no hablaba algo distinto que la Torá nos enseña, que la Torá nos muestra. Recordemos, si bien Efraín y Manasés eran hijos de José, pero José era gobernador de Egipto, había sido puesto por encima de todo Egipto, excepto del faraón. Y esos niños habían nacido en tierra extranjera, habían nacido como gentiles. Sin embargo, Jacob los está adoptando, y esa es la adopción que hoy nosotros tenemos como parte del pueblo disperso en la diáspora, que es después de lo que habla Rav Shaul. Vemos algo también muy importante que nos dice: no solamente será perpetuado en ellos mi nombre, o sea, Israel,
Recuerden que Pablo nos menciona algo muy importante también en Gálatas 3, del 28 al 29, que también somos herederos de la promesa de quien dada a Abraham. Miren lo que dice acá, cuando dice, en el verso 16, dice, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Entonces somos herederos también de la promesa de Abraham. Vean cómo lo que recién Marcelo nos decía, como Pablo estaba hablando de Torah, todo el tiempo hablaba de Torah. Algo que también nos dice, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Qué significa esto? En hebreo dice de otra manera, pero bueno, lo hemos traído en el Targum de Jonathan. Recordemos que los Targum son traducciones en arameo. Exactamente, que hacían justamente el mejor entendimiento de la escritura, porque recordemos que era un pueblo que había regresado de Babilonia y había perdido su identidad, había perdido su lengua. Entonces los Targum eran esas traducciones, aquellos que entendían el hebreo hacían traducciones a el arameo para que la población entienda, porque la población había perdido esa lengua hebrea. Y dice así en el Targum: te agradará que el ángel que me ordenaste para redimirme de todo mal bendiga a los niños y sea invocado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis padres Abraham e Isaac. Y así como los peces del mar se multiplican en el mar, así los hijos de José se multiplicarán en abundancia en medio de la tierra. Amén. Vean cómo aquí nos está comparando la escritura como a peces. Y después vamos a ver en el Brija de allá como también somos comparados como a peces, que nos multiplicaríamos como peces en la tierra. Que vamos a ver qué significa esto a la luz de la escritura. Bien, los Melo Jaodim, ¿qué significa? Que es la plenitud de los gentiles. Amén. En Génesis 48, del 17 al 20 dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la de cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no, así, porque, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y sus descendencias formarán multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá a Israel, diciendo: hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Amén. Bien, habíamos traído la definición de Melo, que significa abundancia, plenitud, llenura. Esto es lo que significa multitud. En hebreo es Melo. Y Goim significa naciones extranjeras, es decir, lo que conocido como gentiles. Y esto se refiere a las naciones. Entonces, ¿qué estaba pronunciando Jacob cuando pronunciaba la bendición sobre los niños? O sea, sobre Efraín y Manasés, que iban a ser los Meloja Goim, lo que hemos conocido como la plenitud de los gentiles. Algo muy importante, y que esto también lo hemos visto durante esta porción de la Parashá Vallejí, que se encuentra en el libro de Bereshit, en el libro pasado. Recordemos que esta bendición que hace Jacob sobre los hijos de Joseph es cruzar las manos. Al cruzar las manos está formando una letra Tav. La letra Tav está representando a la cruz, está representando al madero, está representando a donde fue crucificado Yeshua. Eso lo pueden encontrar también en ese estudio. Amén. Bien,
Amén. vamos a ver la dispersión. Exactamente, vamos a ir a Ezequiel 20, 23, 24 que nos dice: en el desierto también juré solemnemente con la mano en alto que los dispersaré entre las naciones, los esparciría entre los países, porque obsesionados como estaban con los ídolos de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis estatutos y profanaron mis sábados, mis Shabbat. Sí, son los días de reposo. Recordemos que ahí no se traduce como sábado, sino como reposo. Pero en nuestra Biblia, en la Reina Valera, quizás lo encontremos con el nombre de sábado, pero no es lo mismo. Es el día de reposo. Es decir, entonces ellos habían sido esparcidos por las naciones, habían sido tragados por las naciones, justamente por esto, porque se habían apartado de las ordenanzas del Creador, habían profanado los Shabbat, los reposos. Bien, vamos a leer Jeremías 16, 15 al 16. Si no, vive Yud-Het-Bat-Hei, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Yud-Het-Bat-Hei, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Vean cómo aquí está profetizando algo que está sucediendo y algo que va a suceder. ¿Por qué me refiero a que va a suceder? A que está sucediendo es que hemos sido pescados. Recordemos que nos está diciendo acá la Escritura: envío pescadores, hemos sido pescados, hemos nacido en la dispersión. Se está refiriendo a Efraín, que había sido disperso. Hemos nacido en esa dispersión, hemos nacido en Egipto, en el mundo, y hemos sido pescados. Pescados por quienes, ya sean por pastores en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, en la católica, en la religión que sea. El Eterno nos pescó y allí conocimos a Jesús, lo conocimos con el nombre de Jesús, y luego conocimos su Torá, le conocimos primero el nombre, su nombre, que esto también había sido profetizado. Conocimos que era Yeshua, fuimos injertados a esa ciudadanía, y luego dice que enviará cazadores, que los cazarán por montes. Esto aún no ha sucedido, pero vean cómo esto está profetizado, justamente que íbamos a ser ese pueblo disperso. Y también algo muy importante que nos está mencionando es que nos está comparando como a peces, porque dice envío pescadores. Recordemos que habíamos leído anteriormente que íbamos a ser como peces en la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo en Mateo 4, 19, 20? Nos dice, 15 minutos. A ver. Bien, nos dice Mateo 4 del 19 al 20. Vengan, síganme, dijo Yeshua, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Entonces vemos cómo estamos siendo comparados como a peces. Amén. Continuemos. Ahí termina. Sí. Lo que pasa es que vamos a dejar para después también un poco más de la enseñanza de las cosas, ¿no es cierto? Pero diríamos, hasta aquí llegaríamos. Igualmente tenemos que dar un poco más de contexto, de historia. Recordemos que cómo se fue dando los reinos, la dispersión, hacia dónde fueron, quiénes son y quiénes regresarán, quiénes volverán, que es eso lo que estábamos viendo hace un ratito, que seremos vuelto a juntar,
seremos vueltos a ser llamados y es lo que está pasando. Eso somos. Nosotros somos los de la dispersión, somos los que estamos siendo pescados. Somos, justamente eso mencionábamos, que somos peces, somos considerados como peces en la tierra. Es por eso que Yeshua envía, nos dice la palabra que iba a enviar pescadores, y justamente eso es lo que dijo Yeshua. Vengan que les haré pescar hombres. Entonces vemos como Yeshua, que es la imagen visible del Todopoderoso, está pronunciando lo mismo que dijo el Creador, que nos iba a pescar como a peces en la tierra. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno. Y no vamos a hacer más spoiler porque eso ya, sino que quedamos después. Para mañana. Para mañana. Que vamos a seguir estudiando mañana y pasado y pasado y pasado. Bueno, pero tenemos que comprender eso. Esa es nuestra identidad. Somos los dispersos de la casa de Efraín que vuelven al Padre. Somos Israel. Amén, amén.